Hola, ¿cómo están amigos de Café con Leche? El día de hoy va a ser un capítulo especial diferente, no va a ser un podcast como tal, pero vamos a hacer un tipo de formato diferente. El día de hoy vamos a tener un top 10. Sí, un top 10 de los asesinos en serie más importantes y terroríficos de la historia. El día de hoy Naomi no nos va a poder acompañar porque está un poquito delicada de salud, pero aquí les dejo un mensajito para ustedes. Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Naomi, alias Leche. En el episodio de hoy no les voy a poder acompañar porque ando un poco enferma. Es decir, es muy probable que tenga COVID. Pero bueno, les dejo en manos de Yosea. Yo sé que les va a encantar este episodio porque hemos hecho una investigación exhaustiva, súper bien detallada, todo completito. Y nada, yo sé que les va a gustar mucho. Así que no olviden suscribirse, compartir, comentar, darle like, todo lo que ustedes quieran. Pero véanlo hasta el último. Ahí nos cuentan qué tal. Nos vemos en el próximo episodio. Naomi, te mando unos saluditos desde acá y que te recuperes muy, pero muy pronto porque ya quiero tenerte acá grabando conmigo, pero esta semana que viene de ley, si no pasa nada, estamos grabando juntos. Pero ahora sí, entrando en materia, pero antes decirles que nos ayuden suscribiéndose al canal y que le den me gusta y compartan este video. Comenten si les gusta este tipo de formato de top 10 de diferentes cosas y datos curiosos de muchas cosas raras que pasan en el mundo en general. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos con el top 10. Ted Bundy. Ted Bundy fue el autor de 30 asesinatos en total. Wow, sí, 30 asesinatos. Todo esto fue durante un periodo de 4 años. Todas sus víctimas fueron mujeres jóvenes entre 12 a 22 años. Primero las asesinaba, luego las violaba y al final de todo las desmembraba. Esto hace que Ted Bundy esté entre los asesinos seriales más macabros del siglo XX. Pero aquí viene lo más raro de todo. Durante sus primeros años de formación tuvo una vida relativamente normal. Fue buen estudiante y se licenció en psicología y derecho. Imaginen ustedes, una persona común y corriente, psicólogo, que al fin del día esté más loco que qué y asesine mujeres. Cosas que solo vemos en la historia de los asesinos seriales. Otro dato curioso es que, como lo dije, estaba licenciado en derecho, es decir, también era abogado. Así que cuando fue detenido en 1979 por sus atrocidades, él decidió autodefenderse. Y con su carisma, también jugando su parte, consiguió retrasar varias veces su ejecución. Y sí, retrasó muchas cosas en su juicio, pero al final del día, la justicia fue muy dura con él, para que el 24 de enero de 1989, Ted Bundy sea condenado a la silla eléctrica. Así acaba la historia de un hombre de 42 años que desmembró, asesinó y violó a más de 30 mujeres. Pero ahí no quedó todo, ya que de acuerdo con varios reportes, un asesino llamado Cody Ackland dijo que se había inspirado en Bundy para cometer sus propios crímenes. Él secuestró a una adolescente de 18 años en una parada de camiones y más tarde la mató a golpes. Y no sé si te sabías este dato, pero Ted Bundy fue papá. Sí, fue papá. Tuvo una hija en el conocido Corredor de la Muerte. Charles Manson. Charles Manson es uno de los asesinos seriales más conocidos de toda la historia. Fue líder de una secta organizada por él mismo, llamada la familia Manson, cuyos delitos se cometieron mayormente en el estado de California. A Manson se le atribuyen 2 muertes donde su participación fue directa, aunque se cree que fue él el instigador de por lo menos 7 asesinatos más, además de otros crímenes como robos y asaltos a mano armada. Sus asesinatos fueron muy brutales, pero el más recordado es aquel que fue allá en 1969, en la casa del director de cine Roman Polanski. Cuando se estaba celebrando una fiesta en este evento, la familia Manson mató a varios amigos del director, además de matar a su mujer, la actriz Sharon Tate, que tan solo tenía 26 años y estaba embarazada de 8 meses. Charles Manson fue condenado a cadena perpetua en el año 1972. La sociedad pedía que fuera ejecutado, pero justamente fue juzgado después de que la pena de muerte fuera eliminada del estado de California. Manson pasó el resto de su vida en prisión, hasta su muerte, el 19 de noviembre de 2017. Pero quizá no sabías este dato curioso. Charles Manson tenía un IQ muy elevado, exactamente de 121,
un rango por encima de la media. Se dice que 1 de cada 9 personas poseen este EQ. Hace parte de esta lista, pero técnicamente Charles Manson no mató a nadie. Sí, técnicamente Charles Manson no mató a nadie. Quienes conocen su historia sabrán que Charles Manson cumplió una sentencia de cadena perpetua por conspiración e incitación a la violencia, pero no por homicidio directo, se podría decir. Andrei Chikatilo. Andrei Chikatilo, conocido también como el Destripador Rojo y el Carnicero de Rostov, es considerado el mayor asesino en serie de la historia de la antigua Unión Soviética. Se le atribuyen diversos crímenes, todo esto entre 1979 y 1990. Entre los más graves están asaltos sexuales, asesinatos y mutilaciones a mujeres y niños. Durante su infancia era introvertido, inseguro y acomplejado por su miopía. Era especialmente tímido con las mujeres, algo que le pasó factura en sus relaciones amorosas. Luego de un tiempo, tras graduarse de maestro, comenzó a sentirse atraído por niños de 12 años. Cuenta la historia que Andrei entraba a los dormitorios de la residencia de estudiantes para masturbarse mientras observaba a los niños dormir. Su carrera criminal inició en 1978, cuando secuestró a una niña de 9 años. Al llegar a esta cabaña fuera de la ciudad y forzar a desvestir a esta pequeña niña, le hizo un arañazo que provocó un gran brote de sangre, el cual Chikatilo hizo que sienta una gran erección, siendo el momento que lo cambió todo. Este tipo estaba completamente loco. Llegó a hacer canibalismo como una bestia salvaje. Cuando digo esto, es que cuando comenzaba a mutilar, a morder o a cortar partes de ciertas personas que secuestraba, comenzaba a aullar de placer. Se volvió un experto en extirpar los úteros de las niñas y los testículos de los niños, órganos sexuales que guardaba a modo de trofeo tras eyacular sobre sus cadáveres. Richard Ramírez. Ricardo Leiva Ramírez Muñoz, o también conocido como el acosador nocturno, perpetró sus asesinatos entre 1984 y 1985 en la ciudad de Los Ángeles. En sus primeros crímenes se limitaba a golpear y a violar, pero al paso del tiempo se volvió más y más sádico, todo esto por su vínculo con el satanismo. Se le atribuyen 14 muertes y a diferencia de otros, él mató a cualquier persona. No tenía en cuenta su sexo, edad ni raza. Pero, ¿cómo descubrieron todo esto? Una de sus víctimas pudo ponerse en contacto con la policía, explicándole que su marido había sido asesinado y ella violada por Ramírez. Él había escapado de la ciudad, así que nunca se dio cuenta que su cara estaba empapelada en toda la ciudad. Al volver sin saber que estaba siendo buscado en una ciudad llena de fotografías con su cara, fue interceptado y linchado por las multitudes. La gente de Los Ángeles lo quería ver muerto, pero no fue así. Nunca llegó a ser ejecutado, ya que murió a causa de una insuficiencia hepática el 7 de junio de 2013, con 53 años de edad y en prisión. Dorotea Puente. Dorotea Helen Gray, más conocida como Dorotea Puente, fue una dueña de una casa de huéspedes que pasaría a la historia por lo que hizo para ser condenada a cadena perpetua. Su primer crimen fue en 1982, donde siendo ya dueña de su casa de huéspedes, mató de sobredosis a una de sus amigas y socia de negocios. Trató de convencer a las autoridades de que se trataba de un suicidio, diciendo que su amiga se había matado por depresión. Los meses pasaron y Dorotea seguía cobrando las pensiones de su novio que había asesinado. A sus familias tan solo le decía de que él estaba enfermo. La historia se repetiría una y otra vez. Dorotea, manteniéndose a cargo de un hostal de la muerte literalmente, engañaba, robaba y asesinaba a sus huéspedes más indefensos. Por esto y más, este lugar fue llamado la Casa de los Horrores. Jack el Destripador. Jack el Destripador es probablemente el asesino serial más famoso de la historia, a pesar de que no sabemos quién fue, cuándo nació o cuándo murió. Los asesinatos que se le atribuye a Jack el Destripador fueron todos hechos en Londres, en el año 1888. La mayoría de sus víctimas fueron mujeres prostitutas. Pese a los esfuerzos de la policía londinense, nunca se pudo identificar al culpable, aunque siguieron a barajar a más de 100 hombres sospechosos.
Pero, ¿por qué se llamó Jack el Destripador? Pues el motivo por el que lo conocemos así es porque en una de las 3 cartas que se le atribuyen firmó con ese seudónimo. También cabe mencionar que este nombre acabó calando debido a su sanguinaria forma de matar y mutilar a sus víctimas, algo que hizo sospechar a los investigadores de la época que Jack el Destripador podría tener conocimientos de carnicería o medicina. El asesino del Zodiaco. El asesino del Zodiaco o Zodiac actuó entre 1968 y 1969 en California. Se le atribuyen 7 víctimas, 4 hombres y 3 mujeres, aunque en una carta presuntamente de su autoría, él mismo confesó haber asesinado a 37 personas. A diferencia de otros donde solo asesinaba a uno, sean prostitutas, sean mujeres, sean niños, niñas, eran como específicos. Este específicamente buscaba parejas. Asimismo, como Jack el Destripador, él nunca se supo quién era, porque desde que fuera iniciada la investigación la policía ha detenido diferentes sospechosos. Uno de los más conocidos fue Arthur Lake Allen, aunque tras un análisis de su ADN y el hallado en las cartas fue descartado por no coincidir. Tampoco se tiene la certeza de que esos asesinatos no los cometiera una persona, sino varias, ya fueran imitadores del asesino original o seguidores. El caso quedó inactivo en 2004, cuando Alan Lake falleció a los 90 años. Jeffrey Dahmer. Jeffrey Lionel Dahmer, el carnicero de Milwaukee, fue un asesino serial estadounidense cuyas víctimas fueron varones jóvenes. Creo que ya todos conocemos la historia de este asesino en serio llamado Jeffrey Dahmer, ya que hace muy poco se estrenó su serie en Netflix y que ha causado mucho furor en la fanaticada. Y sí, hablo fanaticada, porque muchos están romantizando el caso de Jeffrey Dahmer. Él captaba a sus víctimas ofreciéndoles dinero a cambio de hacerles fotografías, mantener relaciones sexuales o ver pornografía con ellos. Cometió sus asesinatos entre 1978 y 1991, teniendo como víctimas a 17 hombres, a quienes mataba para después violar y desmembrar. En la serie no nos dicen esto, pero se cree que varias víctimas sí lograron escapar de Jeffrey Dahmer, pero nunca fueron a la policía, porque nunca les creían, hasta que al fin uno de ellos, que es el que vemos en la serie, lo logró hacer. Cuando la policía al fin se personó en el hogar de Dahmer y entró, descubrió una aterradora creación que le valió el apodo del carnicero de Milwaukee, ya que se encontraron restos amputados de sus víctimas que había unido entre sí en una macabra obra de arte hecha de carne humana. Y así fue como Jeffrey Dahmer terminó en la cárcel, condenado a múltiples cadenas perpetuas. Sí, la policía no quería dejarlo convivir con otros presos porque sabían que podían hacerle daño, pero él pidió hacer esto. Pero todo iba bien al principio, hasta que llegó el momento de su muerte. Un día de estos, mientras cumplía con sus tareas, tuvo una pelea con uno de los presos y ambos acabaron muy mal heridos. El preso, llamado Christopher Scarver, confesó haberlo matado. Peter Korten. Peter Korten fue un asesino serial y agresor sexual de Alemania que actuó durante el año 1929. Su forma de actuar consistía en violar, asesinar y degollar a sus víctimas. Cuando fue detenido, llegó a confesar que en alguna ocasión se había bebido la sangre de ellas, motivo por el cual se lo conoce como el vampiro de Düsseldorf. Fue arrestado el 24 de mayo de 1930, donde él mismo confesó haber asesinado a 9 personas y 7 intentos de él mismo. Amigos de Café con Leche, si les gustó este video y este nuevo formato, no olviden darle me gusta, compartir y suscribirse, por favor. Necesitamos 1000 suscriptores. Y así que, si les gusta este tipo de contenido, comenten y no duden en escribirnos, porque nosotros leemos todo lo que nos dicen. Un saludo y muchas gracias por ver este video. Y esto fue Café con Leche.